Buen día, queridos estudiantes. Mi nombre es Óscar Hernández, soy terapeuta ocupacional y soy profesor participante de la asignatura de Psicología del Desarrollo. Y el día de hoy me toca presentarles el ciclo vital llamado Infancia Tardía o Segunda Infancia. A modo de introducción, contarles que la segunda infancia es el periodo del ciclo vital que se extiende entre los 7 y los 12 años aproximadamente, y si ustedes buscan dentro de la literatura, muchas veces se conoce como la etapa escolar y se caracteriza por ser el periodo de transición entre la etapa de la niñez temprana y la adolescencia. En esta etapa, a diferencia de la etapa anterior como en la niñez temprana, donde aparecen muchas habilidades, ¿cierto? Y hay una gran cantidad de hitos donde nuestro niño va apareciendo cada vez más virtuoso en habilidades. En este periodo hay más que nada hay una gradual consolidación de las habilidades motoras, perceptuales, lingüísticas y cognitivas en el niño. Además, se nos mezcla un proceso madurativo de desarrollo bastante gradual en el ámbito socioafectivo, que se traduce hacia la madurez escolar, permitiendo que el niño pueda ingresar al colegio y empezar al desarrollo de una nueva área de la ocupación como son las actividades productivas. Dentro de las metas de desarrollo que tiene este proceso de vida, tenemos fuertemente el ingreso al sistema escolar, tenemos la adquisición de las operaciones concretas desde el ámbito cognitivo, desde lo que propone Piaget, hay una etapa de latencia según Sigmund Freud, ¿cierto? Hay una importancia del mundo externo para poder construir nuestra personalidad. También en este periodo hay una gradual independencia de los padres, ¿cierto? Ya que esto culmina muchas veces en la adolescencia, ¿cierto? Ya que somos autónomos. Y hay un desarrollo de las capacidades físicas diferenciadas. Ya en este periodo sí se nota la diferencia entre ser desde lo biológico, ser hombre y ser mujer. Y además, es un periodo, como les conté, que se conoce como la segunda infancia, y el contexto escolar va a tener un componente muy potente para el desarrollo de una persona, ¿cierto? En este periodo, principalmente vamos a estar centrados en la educación básica, ¿cierto? Donde el niño va a tener que enfrentarse a diferentes desafíos por ingresar al colegio. Por ejemplo, hay un aumento progresivo en la exigencia académica, ¿cierto? Ya tenemos que hacer tareas, estar tiempo mucho más prolongado en el contexto escolar, ¿cierto? Hay un aprendizaje de las actividades de lectoescritura y cálculo, ¿cierto? Y que son fundamentales para el resto de nuestra vida. Hay una intensa y constante maduración neuromotriz y psicomotriz asociado a que tenemos que adquirir nuevas destrezas con los componentes que ya tenemos. También aquí se integra la evaluación con nota, ¿cierto? Con todo el impacto que puede tener que mis conocimientos van a ser ponderados hacia una calificación. Y el éxito o el fracaso en tareas propiamente en el proceso educativo son esenciales para la construcción de una autoestima, ¿ya? Y este concepto de autoestima lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase, ya que es un componente que va a afectar muchos elementos a la personalidad del niño, ¿cierto? Además, hay un progreso, desarrollo desde la cognición que permite al niño evaluar sus conductas como sus habilidades y también poder compararlas con sus compañeros, ¿cierto? Y con esto también genera la capacidad crítica y la rotulación dentro del grupo, ¿ya? Entonces aquí también es importante que el niño al poder comparar empiece a rotular. Y podemos tener algunos elementos que son no tan buenos que aparezcan en el contexto escolar, como puede ser la puesta de sobrenombre, ¿cierto? Que podamos clasificar a nuestros compañeros como los que son inteligentes, los que son más rápidos, ¿ya? La que es más guapa quizás en el curso, y etcétera, etcétera. Entonces existe un fuerte componente en la rotulación. Y ese componente de rotulación hace que nos comparemos uno con otro. Ya en este periodo también es común que el niño diga, pero ¿cómo mi compañero lo hace? O yo me siento más mal porque no puedo lograr esa habilidad. Ya. El grupo de pares también en este contexto genera la mayor estabilidad para el niño, siendo la trascendencia que él pertenezca o sea excluido dentro de subgrupos, ¿cierto? Y la vinculación entre grupo y profesor es crucial porque eso le da estatus al niño dentro del curso. Por lo cual el contexto no lo podemos no analizar si vamos a estar hablando desde la segunda infancia. En este concepto también va a pasar que vamos a tener el ingreso del niño al colegio, por lo cual el concepto de madurez escolar es como un contexto muy importante, ya que ustedes yo creo que lo han escuchado como a qué edad debería ingresar el niño, y muchas veces hay que hacerle evaluaciones como de madurez para poder determinar si puede ingresar a primero básico o no. Ya, principalmente en Chile, el corte es cronológico, ¿cierto? Hay un factor que nosotros banderamos que es la edad, pero también podrían ser factores intelectuales, el género, la salud, cómo está la autoestima y la estimulación psicosocial que recibe este niño.
Entenderemos por madurez escolar a la posibilidad de que el niño, al momento de ingresar al sistema escolar, posea un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que permite enfrentar adecuadamente la situación y la exigencia. ¿Ya? Por eso se habla del concepto de madurez escolar, que es un concepto más asociado como que tenga las habilidades para poder cursar primero básico y todos los elementos hacia adelante, para poder tener un desarrollo integral como persona. Estos factores que también les conté, muchas veces tenemos la edad, que es el factor principalmente de controversia, ¿cierto? Para el ingreso a primero básico, ¿ya? Entonces uno dice, entre 5 y 6 años, ¿cuál es la diferencia en la madurez para que un niño pueda ingresar o no a un colegio? ¿Cierto? Muchos de ustedes ingresaron con 4 años, 5 años al colegio y otros ingresaron con un poco más, ¿ya? O porque estaban cumpleaños después de marzo, ustedes perdían el año, ¿cierto? Un factor muy controversial en la educación chilena. Muchas veces también depende de los factores intelectuales, como esta madurez, que puedan determinar algunas variables cognitivas para poder ingresar. El género, se ha visto que los femeninos muestran mejor rendimiento escolar que el masculino a esta edad. El tema de salud, el peso y la estatura reflejan mucho el nivel de nutrición y salud general, y muchas veces se ve que si hay malnutrición, hay mal rendimiento escolar. Entonces también es un factor que también lo estudian en este ámbito, ya para poder determinar cómo va a ser el desempeño. También va a depender mucho como la experiencia que tenga el niño anterior al colegio, o sea, su estimulación psicosocial, ¿cierto? Para poder enfrentar este proceso, y la autoestima puede ser dañada por diferentes eventos actores en el sistema escolar. Entonces necesitamos niños que tengan una buena autoestima, una buena construcción, con buena contención, para que puedan enfrentar este gran desafío que ingresar al colegio. Eso con respecto al nivel contextual, ¿cierto? Donde se da esta etapa, que es súper interesante que lo podamos analizar. Si ahora analizamos la persona, lo primero que quiero hablarles es sobre el desarrollo físico y motor, y contarles qué pasa en la segunda infancia. Dentro del desarrollo físico, como pueden ver en la imagen, ¿cierto? Tenemos un regular y continuo proceso de crecimiento en este periodo, ¿cierto? Los niños y las niñas ganan en promedio 3 kilos de peso y aumentan entre 5 a 8 centímetros de altura, hasta que tienen un crecimiento repentino y muy conocido por ustedes como el estirón, donde las proporciones del niño cambian notablemente al final de esta etapa, ¿cierto? Y ya comenzamos con el periodo de la adolescencia. En este periodo, los niños son ligeramente más altos que la niña, pero al final de este periodo las proporciones se invierten. Ya, sobre todo llegando a los 12 años, vemos que las niñas son mucho más grandes que los niños. Ya, la tendencia general es que los niños tengan más desarrollados los huesos y los músculos, y las niñas más el tejido graso. Y al finalizar este periodo, empieza a aparecer ya cambios en los órganos reproductores, que en algunos niños se establece en esta etapa, en otros niños aparece en la etapa siguiente, lo cual lo empieza a indicar que empieza la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿cierto? Y aquí también aparece la mayor parte de dientes definitivos, ¿cierto? Comienzan el periodo de esto, y los dientes primarios empiezan a caer aproximadamente a lo largo de los 6 años, y se reemplazan casi 4 dientes permanentes por año durante los siguientes 5 años, ¿cierto? Y los primeros modales surgen a lo largo de los 6 años. Entonces, igual en esta edad pasa que hay un gran cambio de toda nuestra dentadura, ¿cierto? Y se sabe que en esta edad habitualmente la salud general de los niños es buena, pero va a haber alta prevalencia de la obesidad y todos los problemas que contiene esto. Ya en esta una edad que los niños muchas veces son muy sedentarios, se alimentan muy mal. Y por otro lado, la primera causa de muerte en esta edad van a ser los accidentes infantiles. Ya, principalmente los niños no se mueren por enfermedades infecciosas, como pueden ser como los recién nacidos si no hay un sistema de vacunación. Acá principalmente es por accidentes. En cuanto al desarrollo motor, ¿cierto? Las habilidades motoras de estos niños mejoran mucho, ¿cierto? Y los cambios son menos notorios en relación a etapas precedentes. Ya no hay muchos hitos motores que sean tan importantes, pero los que se logran acá son altamente significativos. Ya los niños y la niña en este periodo sí requieren mucha actividad física para desarrollar su destreza. Y por estilos de vida actual, muchas veces tenemos problemas para darle una cantidad de actividad suficiente. ¿Ya? Y la motricidad fina también en este periodo aumenta mucho, porque nuestro cerebro se empieza a milenizar, ¿cierto? Y ya tenemos ventajas para poder hacer presiones mucho más sofisticadas. Dentro de los hitos que les puedo contar, a los 6 años, las niñas son superiores a los niños en cuanto a la precisión de movimientos, y los niños van a ser siempre más fuertes en actividades que requieran fuerza, ¿cierto? A los 7 años, ambos sexos pueden balancearse en un solo pie, pueden caminar en una barra,
de equilibrio a los 5 centímetros, que es el típico juego que hacen como caminar en las soleras de las calles, ¿cierto? Y pueden realizar con precisión diferentes juegos. Entre los 8 y los 9 años, ambos sexos participan en diferentes juegos, ¿cierto? Sobre todo juegos motores gruesos, ¿ya? Y también se integran muchas actividades con el uso de tecnología. A los 10 años ya analizan e interpretan la ruta interpretan la ruta de lanzar bolas, ¿cierto? Una instancia determinada, y también aquí se empiezan a incluir muchos deportes con uso de balón, ¿cierto? Y aquí entre los 10 y los 11 la mayoría de los niños aprenden a jugar tenis, a correr, escalar, nadar, andar en bicicleta, patinar y pueden dar saltos hasta 90 centímetros. Ya, lo cual toda esta fase es como muy importante el desarrollo de la actividad física, ya que este elemento nos permite desarrollar muchas habilidades motoras. Ya, otras tareas asociadas como el ámbito más de la motricidad fina, a los 6 años ya son capaces de atar cordones y con eso ya tenemos como gran parte de las destrezas para poder vestirnos, ¿cierto? Un desarrollo ocupacional como en el vestuario, pueden aprender a martillar y abrocharse botones, ¿cierto? A los 7 años, ya a los 5 ya aprendieron a escribir más o menos, a los 7 se reducen las grafías, ¿cierto? Se empiezan a achicar las letras y prefieren escribir con lápices finos, ya no con lápices gruesos como la cera. Entre los 8 y los 10 años ya escribe con letras pequeñas, entrelazadas y de forma regular, y las manos pueden ser utilizadas de manera independiente, y entre los 10 y los 12 años ya controla movimientos complejos, integrados y rápidos, y puede tocar una pieza musical con un instrumento bastante difícil. O sea, pueden aprender a tocar guitarra, violín, tocar una flauta, ya que tienen hitos también con componentes que están asociados como a la educación que ellos reciben. Ya, eso en referente a lo motor. El desarrollo cognitivo, ya yo diría que es como la área más importante que tiene, sobre todo con el ingreso al colegio, hay grandes cambios en la forma de pensar de nuestros pequeños que están en esta fase, ¿cierto? Tenemos, según Jean Piaget y su nomenclatura, estaría como en la fase de estadio de operaciones concretas. Ya, el estadio de operaciones concretas es un periodo del desarrollo cognitivo en el cual el niño puede realizar diversas acciones mentales, las que permiten modificar y reorganizar imágenes y símbolos para poder llegar a una conclusión lógica. ¿Ya? O sea, tenemos un poquito más de habilidades para poder manejar como dentro de nuestra cabeza y poder tomar decisiones, ¿cierto? Este pensamiento es más lógico y se enfoca mucho en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Está centrado en el presente. Ya puede manejar conceptos temporales y espaciales, y eso hace que sea mucho más realista su pensamiento, pero todavía está muy limitado a lo concreto, ¿ya? Y a características tangibles de las cosas que él está pensando, ¿ya? Acá también ya pueden distinguir mucho entre lo que es fantasía y lo que es la realidad, y logran pensar a través de símbolos, ¿ya? En este periodo ya tenemos la integración de conceptos y de números, ¿ya? Y eso también tiene relación, que tienen ramos de lenguaje y matemática, ¿cierto? Mejoran mucho la clasificación que ellos realizan y entienden todos los procesos como algo reversible, ¿cierto? Que tiene una fase A y se puede revertir una fase B, y de la fase B podemos volver a la fase A, lo cual no pasaba en el periodo anterior. Ya, en este también periodo hacen muchas operaciones lógicas, incluye la conservación, el concepto de reversibilidad y los ordenamientos, ¿cierto? En relación al principio de reversibilidad, tienen la capacidad de poder imaginar en la inversión de un suceso y cambiar mentalmente una situación a su estado inicial, ¿cierto? Por lo cual pueden resolver bastante problemas de causa y efecto, ¿cierto? Y pueden ir desde el efecto a la causa y poder dar una decisión. Tenemos principios de clasificación, lo pueden realizar este proceso dividiendo los objetos por clase y también realizando subdivisiones del mismo grupo de objetos que ya habían clasificado. Tenemos el principio de conservación de la materia. Ellos conocen que la materia es la misma forma de pensar y son cambios físicos. Por ejemplo, podrían comprender que desde el hielo podemos pasar al líquido, del vapor y ser viceversa, ¿cierto? Tenemos el principio de la seriación, que podemos ordenar los estímulos según alguna dimensión cuantitativa, y tenemos el principio de la transitividad, que combina relaciones de forma lógica con el fin de entender ciertas situaciones y conclusiones. Por ejemplo, María es mayor que Ángel, y este es mayor de Daniel, y él podría contestar quién es mayor y cuál es el menor, ¿cierto? Con varias información, él puede clasificar y ordenar, y podría decirte quién es el mayor y cuál fue el orden de nacimiento de estas tres personas, según el ejemplo. Ya. También lo que limitaba en el periodo anterior, ¿cierto? En el periodo preoperacional, se vuelve una habilidad en esta etapa.
Tenemos el concepto de centración, ¿cierto? Que ignora la apariencia engañosa y se enfocan más en aspectos para poder resolver el problema. La limitación que tenía antes de la irreversibilidad, les conté que ellos pueden negar mentalmente una acción que se han presenciado, ¿cierto? Antes había un razonamiento transductivo que aprendían a mejorar el principio de causalidad y pueden desarrollarlo mucho más concreto. El egocentrismo que aparecía antes, ahora ellos pueden, como no solo su opinión es la que vale, sino que pueden integrar la opinión de otras personas. Y la característica que se da en el periodo anterior, que el animismo, que le daban vida a las cosas, ellos solamente se percatan que las cosas que tienen componentes biológicos tienen vida, y estas cosas biológicas no se atribuyen a objetos inanimados. ¿Ya? Eso referente a lo que plantea Piaget. En relación a teorías más de neurociencia, en relación al desarrollo de la memoria y el procesamiento de la información, a la medida que avanza la edad en este periodo, hay un desarrollo mucho más potente de la memoria. ¿Ya? La habilidad para recordar mejora en gran medida porque aumenta esta capacidad de memoria y aprenden a utilizar diferentes mecanismos mnemotécnicos para ayudarse. ¿Cierto? Tenemos la memoria y el conocimiento experto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento sobre un tema permite activar y organizar de mejor forma la memoria y es entrenable. Muchas veces cuando uno le enseña una cosa y después le habla de otra cosa parecida, ellos lo empiezan a relacionar y empiezan a utilizar la memoria como para poder retener mayor información. ¿Ya? También hay un periodo que se pueden generar imágenes mentales y elaborar información, que son dos estrategias para mejorar el proceso de memorización, y esto también es entrenable en este ámbito. También empieza a aparecer el pensamiento crítico, empiezan a pensar de manera mucho más reflexiva y productiva, evalúan las cosas por evidencia, se replantean nuevas ideas y siempre esta habilidad del escolar puede y debe tratar de hacerlo en este periodo, ¿cierto? Y también empiezan los procesos de metacognición, en los cuales ellos conocen ya un poco la lógica de cómo están pensando, por lo cual ya pueden ver elementos y pueden como pensar que si están haciendo bien o están haciendo mal lo que están haciendo, por lo cual generan mejores periodos de regulación de su conducta propia. En relación al desarrollo de la memoria, ¿cierto? También hay un aumento en la especificidad de su percepción y el reconocimiento de detalles, ¿cierto? Utilizan atención selectiva de manera mucho más eficiente, ya son capaces de poder centrarse en un estímulo y mantenerse por más tiempo atentos. Y muchas veces ellos, para poder mejorar su memoria, hacen estrategias de ordenación u organización de sucesos. Muchas veces categorizan la información y la pueden ordenar en grupo, elaboran la información agrupada con ideas mucho más reflexivas. El ensayo o la utilización de momentos de información que ellos ya tenían, la utilizan y muchas veces saben cómo les fue con eso y empiezan a recordar y empiezan a hacer feedback de esta utilización del conocimiento. ¿Ya? Y también tienen mucho más estrategias para poder entender lo que está haciendo un otro, ¿cierto? Por lo cual tienen como una conciencia mucho más elevada y eso les permite también recordar algunos sucesos de mejor manera. Referente al desarrollo moral, ya, pasando como a una siguiente fase de desarrollo en este periodo, vamos a hablar de dos autores, de Lawrence Kohlberg, ¿cierto? Que él dice que en esta etapa vamos a tener 3 niveles, ¿cierto? Y cada niño va a ir evolucionando desde el nivel 1 hasta el nivel 2. Ya vamos a partir de un nivel preconvencional, ¿cierto? Que va desde los 6 años a los 8 y el niño se centra solo en una perspectiva y esta perspectiva depende muchas veces de la autoridad o de la persona con poder, ¿cierto? Sí, y él comprende que hay actos buenos, se basan en las buenas intenciones y comienza un sentido sobre la legalidad como igualdad de actos morales, ¿cierto? Lo que es justo es porque todos lo tenemos que hacer y esto depende muchas veces de la intencionalidad que tiene el sujeto como también de la figura de poder. Después, entre los 8 y los 10 años, él empieza a pasar a una etapa ya más convencional de la ética, ¿cierto? Que se centra muchamente en las relaciones y las expectativas interpersonales mutuas y la conformidad interpersonal. Y esta etapa se da entre los 8 y los 10, donde la reciprocidad moral se concibe como igual número de intercambio entre los intentos que se relacionan dos personas. Si alguien tiene malas intenciones hacia una persona, este es un derecho para comportarse mal con él, ¿cierto? Y el derecho se define como válido desde uno mismo. Ya también empieza a pasar que ya no depende mi moralidad de mi figura paterna, sino que yo establezco y eso tiene relación que si yo tenía intenciones buenas o tenía intenciones malas cuando hacía algo. Y después pasamos a una etapa mucho más elevada, ¿cierto?
que es la etapa de conciencia y de un sistema social en esta etapa, ¿cierto? Que se define como muchas veces desde una regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿cierto? El niño considera los puntos de vista de diferentes personas y reflexiona sobre los motivos de cada persona por alcanzar un acuerdo entre los participantes, ¿cierto? Y está como al principio, como si a mí no me gusta que me mientan, yo voy a tratar de no mentir porque sé que a mí eso no me gusta y eso es malo, ¿ya? Y tenemos esta fase de desarrollo desde una etapa que depende de otra persona, ¿cierto? Y que depende mucho de las intenciones, después mediada mucho más como entender que entre las dos personas tenemos los mismos derechos y que es legal si totalmente hacemos todos, respetamos las reglas, ¿cierto? Y las reglas dependen de las intenciones, hacia esta regla de oro que vamos a tratar a los demás como quieren que nos traten a nosotros. Por otro lado, tenemos otro autor que establece que en esta etapa, llamado Robert Selma, centró una teoría que se llama toma de roles sociales. Ya diría que estaría en la etapa 3, que es la toma de roles autorreflexivos, que esta frase se da entre los 8 y los 10 años, en cual el niño es consciente de que todos captamos las perspectivas de otra persona, ¿cierto? Lo que puede influir en nuestro punto de vista, ¿cierto? Nos colocamos en su lugar del otro y tratamos de jugar un poco las intenciones, propósito, acto, muy parecido al acto anterior, en el cual yo me posiciono en el otro y trato de entender cuáles son sus intenciones, ¿cierto? Y en esta fase él es capaz de coordinar una cadena de perspectivas, pero todavía no puede abstraer los procesos para llegar a entender mutuamente y en simultáneo cómo me siento yo y cómo se veía él, ¿ya? Igual es interesante que aquí nos centramos que ya pueden ver en un otro, y hay como una mayor metacognición, ¿cierto? Que yo puedo entender cómo el otro piensa y poder entender cuáles son sus intenciones, propósitos y actos. Ya, y también debería terminar entre los 10 y los 12, la última fase de este autor sobre la toma de roles mutuos, ¿cierto? Que el niño comprende el cómo otras personas pueden verse a sí mismas y a otras personas de forma simultánea como sujetos. O sea, es capaz de poder pensar lo que le pasa a él como le pasa al otro, ¿ya? Y el niño se sale un poco muchas veces de esta idea de dos personas y trata de entender la perspectiva como un reto más amplio, como un tercero que no está participando en la situación, ¿ya? Igual esto también se mejora mucho cuando entramos a la fase ya mucho más de la adolescencia. Referente al desarrollo del lenguaje en esta etapa, ¿ya? El lenguaje se desarrolla mucho en este periodo, ya que está asociado muchas veces a la lectoescritura, ¿cierto? Los niños pueden comprender e interpretar mucho mejor las comunicaciones, su vocabulario y habilidad para definir palabras crecen y están en mejores capacidades de comprenderse a sí mismos. Aunque a los 6 años los niños hablan a un nivel sostificado, utilizan una gramática compleja y varias miles de palabras, aún tienen un camino por recorrer antes de dominar mucho la sintaxis, y esta es la forma que se organizan las frases y las palabras. Ya manejan muchas palabras, pero les cuesta escribir como textos mucho más extensos, ¿cierto? Durante los primeros años de la escuela, raramente utilizan voces pasivas, sino que los verbos incluyen la forma de tener y generan oraciones condicionales, ¿cierto? Y muchas veces a medida que va pasando entre hasta y casi después de los 9 años, se va complejizando su sintaxis, ¿ya? Y esto es súper interesante, hay un desarrollo muy, muy potente en el ámbito del lenguaje, ya que también es una habilidad que se exige constantemente, ya que en el colegio tenemos que leer y escribir. Referente al desarrollo psicosocial, lo que les puedo contar que en esta parte del desarrollo hay un autor llamado Erik Erikson, ¿cierto? Que propone que los niños o las niñas están en una fase de laboriosidad versus inferioridad, ¿ya? Acá el individuo, desde el ámbito social o psicosocial, va tomando mucha conciencia sobre la necesidad de destacarse, de hallar un lugar entre las personas de su misma edad, por lo tanto dirige toda su energía hacia las problemáticas sociales para poder dominar con éxito, ya que sería la laboriosidad. Ya, en esta fase los niños evitan constantemente el fracaso a cualquier precio y es porque ellos es muy importante tener este sentido de éxito. Ya les contaba que también tenía mucha relación con la autoestima al principio de la clase, ¿cierto? Hay que destacar, quieren destacarse en cualquier ámbito, ¿cierto? De tener hábitos como correctos, de tener como buena higiene, ¿cierto? Para que busquen la felicitación. Muchas veces se centran como en deporte, en el rendimiento deportivo, en el rendimiento académico, en arte escénica o manualidades, ¿cierto? Tenemos que buscar para qué somos buenos. Esta edad es cuando aprendemos a ganar que el reconocimiento producido nos puede mostrar toda nuestra habilidad y nos dedicamos mucho a la tarea y actividades determinadas.
También desde esta perspectiva, los adultos, ya entendidos como los padres, familiares o maestros, van a tener grandes retos en su vida, ¿cierto? Muchas veces para ellos tienen que irse revisando cuando limitan la participación de los niños en actividades de investigación, búsqueda y reconstrucción de los conocimientos en el aula, ¿cierto? En un periodo que muchas veces hacen muchas preguntas, quieren demostrar lo que ellos saben, ¿cierto? Y muchas veces si los limitan desde el ámbito familiar, podría tener como un desmedro como en este ejercicio de la autoestima. También pasa mucho en este periodo que los niños ya están más grandes, ¿cierto? Y empiezan a tener una relación con sus progenitores o familiares de una forma mucho más simétrica, ¿cierto? Y empezamos a no tener tanta asimetría como de poder, sino que ellos también empiezan a tomar pequeñas decisiones dentro de su círculo social, ¿cierto? Muchas veces el peligro que tenemos en esta fase es el sentimiento de inadecuación y de inferioridad, ¿cierto? Vamos a tener roles sociales relacionados como la relación que ellos tienen muy potente en la escuela, ¿cierto? Las modalidades psicosociales que se deberían trabajar es completar cosas y colocar cosas juntas, ¿cierto? Es como gran parte de las tareas que a ellos les gusta realizar. El éxito en la resolución de esta fase nos va a dar como competencia trabajar firmemente y le gusta aprender y tener éxito, y si fracasamos en este dilema de laboriosidad versus inferioridad, vamos a tener sentimientos de ineficacia, de que tenemos pérdida de tiempo y evitamos muchas veces la competición. Referente a este mismo periodo, en el ámbito hay un fuerte desarrollo de la autoestima, ¿cierto? Conocer la autoestima en el niño es trascendental, sobre todo en la etapa preescolar y escolar, pues nos va a permitir a los padres y educadores estar alerta ante eventos que podrían dañarla, ¿cierto? Especialmente dentro del contexto escolar. Esto está estrechamente vinculado a lo anterior, porque los actores del sistema escolar es necesario que puedan identificar niños para poder evidenciar como cuando tienen autoestima precaria y en qué área poder focalizar. La autoestima es un constructo, ¿cierto? Que tiene diferentes dimensiones. Vamos a tener autoestima física, que es cómo nos sentimos tan cómodos con nuestro cuerpo, cómo valoramos nuestras destrezas físicas, cómo cuidamos nuestro mismo cuerpo y sentirnos atractivos. Por otro lado, también tenemos la autoestima afectiva, que es como sentir este sentimiento de independencia, de confianza en sí mismo, que tenemos una buena actitud frente a la vida, que nos podemos plantear desafíos, aceptar riesgos y tolerar frustraciones. También tenemos una autoestima social que tiene relación con ser amistoso, que tengamos la capacidad de poder vincularlos con los demás, que tengamos una actividad crítica de otros, confiar en otros y respeto a los demás. Y vamos a tener una autoestima académica, que es sentirse privilegiado en capacidades o expectativas para el futuro, tener sentido de perseverancia, la capacidad para aprovechar recursos del medio y tener metas realistas. Y por último, la autoestima ética, que nos permite jerarquizar como el control del desarrollo moral, nuestra propia conducta, sentirnos responsables, tener la capacidad de poder cumplir compromisos, tener tolerancia, autopercepción a las virtudes y defectos. ¿Ya? El conocimiento de sí mismo es conocido como el autoconcepto y esto en relación a la etapa escolar. El autoconcepto implica un proceso de construcción y elaboración del conocimiento de uno mismo que se prolonga durante la infancia y la adolescencia. ¿Ya? En esta fase, entre los 6 y los 8 años, hay tendencia a hacer discriminaciones cada vez más finas sobre la descripción de uno mismo. Ya entre los 8 y los 12, la vertiente solar se hace más patente, ¿cierto? En donde las relaciones interpersonales y las comparaciones con otros niños se hacen muy predominantes, ¿ya? En la primera fase solamente reconocemos que tenemos diferentes habilidades o diferentes cosas, sea físico, emocional, académico, ético, ¿cierto? Pero entre los 8 y los 12, más que interesar mi propio punto de vista, me interesa lo que dicen los otros. ¿Ya? ¿Qué determinantes tenemos la autoestima en los años escolares? ¿Cierto? Tenemos las prácticas educativas familiares, ya muchas veces afecta el estilo de crianza más democrático y se correlaciona muchas veces con autoestima más positiva en los hijos. Cuando los padres le preguntan qué quieren hacer o cuáles son las reglas, si ellos logran opinar, muchas veces he visto que estos niños tienen mucho más, una autoestima mucho más positiva que estilos más dominantes, ¿cierto? A partir de entre los 7 y los 8 años, el grupo de pares se convierte en una fuente de comparación y la actitud y la conducta que tienen los profesores hacia los niños. Ya va a tener como muy marcada como la autoestima de ese momento hacia adelante. El componente subjetivo en esta fase es muy importante. Ya muchas veces no objetivamos nuestras habilidades, sino que nos construimos nuestra personalidad desde lo que dicen otros. Y una autoestima positiva se relaciona muchas veces con un buen control interno, en saber quién soy yo y cómo yo controlo el curso de mi vida.
En relación a esta etapa, también hay determinantes sobre el desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Los niños y las niñas van adquiriendo mayor independencia de sus padres debido a que se amplía un poco más el mundo familiar y el mundo escolar y tenemos mayor participación en diferentes espacios. En esta etapa se influencian mucho los compañeros, la conducta del niño es esencial, ¿cierto? Y muchas veces lo que más conducta o más relaciones que tenemos para desarrollar nuestras personalidades van a ser espacios que están fuera del hogar, porque gran parte del tiempo yo no me mantengo en el hogar, ¿cierto? Y hay un papel muy potente sobre la personalidad del niño, va a ser la familia, su misma familia va a ser un agente inicial para que él pueda empezar a una sociabilización mucho más independiente. También la familia va a cubrir necesidades primarias de sus miembros y la principal fuente va a ser el afecto, ¿cierto? Mientras mayor afecto o mayor contención emocional y mayor preocupación hay este niño, va a tener un mejor desarrollo de su personalidad. Además, en esta etapa los niños y las niñas van desarrollando un sentido de identidad, son más conscientes de su propio género y particularmente de cada persona. Las percepciones del niño y la niña tienden a ser sí mismos y están directamente relacionadas con esta interacción social, y lo que les interesa es cómo ellos son percibidos por los demás. ¿Ya? En cuanto al papel que puede tener la familia y el entorno, muchas veces van a haber algunos factores que son importantes que podamos analizar en esta etapa, como la influencia que tienen los padres, ¿ya? Es de gran importancia la crianza en términos generales, las conductas concretas que tienen los padres, ¿cierto? Ya que ellos son agentes sociabilizadores y también van a tener periodos de transición con su hijo, ¿cierto? Donde van a tener como estricto control hacia mayores niveles de autonomía y menor supervisión, ¿ya? Por lo cual los padres influyen mucho cómo se desarrollan esta parte. También van a estar los amigos, porque son tan importantes, porque generan sentimientos de compañía, muchas veces lo estimulan a realizar mayor cantidad de actividades, van a dar un apoyo físico, van a dar elementos de comparación social, muchas veces generan ámbitos de intimidad y afecto. Otro factor que puede afectar como el desarrollo de una persona va a ser el orden del nacimiento. Se ha visto que en algunos estudios el primer hijo o hija, ¿cierto? En general tiene una orientación más de ser adulto, busca la aprobación y la compañía constante, mientras que los últimos hijos reciben considerablemente la atención de sus hermanos mayores y de sus padres y se visualizan como niños mayor tiempo del tiempo, más que el que corresponde. Por lo cual muchas veces se ha visto en algunos estudios por el estilo de crianza, a los hermanos mayores se les exige rápidamente poder pasar estadio y tener roles más asociados a adultos, mientras que los hermanos menores muchas veces les pasa que lo infantalizan y muchas veces a la buena de Dios, como uno dice, se genera el hijo al mes. Ya eso también se ha ido viendo por el orden de nacimiento de los hijos, ¿ya? Y también es muy importante aquí la influencia del hermano, ¿ya? Esto es muy importante para el desarrollo del rol sexual, desarrollar el individuo y que no se comparen entre ellos mismos. Desde el ámbito emocional, ¿cierto? El desarrollo emocional entre los 6 y los 12 años se va a dar con diferentes hitos. Entre los 6 y los 7, los niños comienzan a admitir que una situación puede provocar más de una emoción, ¿cierto? Ya no tenemos tantas emociones básicas, sino tenemos emociones ya mucho más mezcladas y mucho más complejas. Entre los 7 y los 8 empiezan a comprender que hay ciertos acontecimientos que provocan dos sentimientos al mismo tiempo, incluso contradictorios. Por ejemplo, sentir pena y felicidad al mismo tiempo. Sería como la melancolía. ¿Ya? Comprender la emoción tiene una relación muy directa con el desarrollo cognitivo. Si hay mayor capacidad de poder comprender emociones más complejas como el orgullo y la vergüenza, ¿cierto? Existe una comprensión que se puede expresar más de una emoción en una situación concreta. Hay mayor capacidad para suprimir o ocultar emociones negativas y toman en cuenta hechos que dan lugar a reacciones emocionales, ¿cierto? En este caso, como hay mayor control de sus emociones, se empieza a establecer el concepto de autorregulación emocional, ¿cierto? Ya que cada vez más complejo en esta etapa. A los 6 años hay cierto indicio de control emocional. Diferencian entre la experiencia emocional interior y con la expresión externa de emociones. Por ejemplo, se pueden sentir tristes y no van a manifestar llanto, por ejemplo, si el contexto no se da. A esta edad comienzan a utilizar una mayor medida de estrategias para regular sus estados emocionales. Los niños son conscientes que las emociones negativas pueden dispararse si se deja pensar en el acontecimiento o se ocupa la mente con actividades alternativas. ¿Ya? Igual tienen como esa capacidad de poder frenar.
y piden ayuda a los padres más adelante o a los amigos si es que algo como los desborda emocionalmente. En relación y finalizando un poco el ámbito del desarrollo en esta etapa, el desarrollo psicosexual, ¿cierto? Esta etapa se conoce como etapa de latencia, que sería la cuarta etapa del desarrollo psicosexual que establece Sigmund Freud, ¿cierto? Que ocurre entre los 7 y los 12 años. Freud veía esta etapa de latencia como un periodo estable que se adquiría conocimiento, habilidades sociales y culturales. Ya, en esta etapa se consolidaba el superyo del niño, y si aparecía rebeldía en esta última etapa, era considerado como un efecto directo del complejo edípico temprano, ¿cierto? La mayoría de los niños selecciona compañeros que son de su misma edad, género y estrato socioeconómico para poder relacionarse, ven la amistad como una relación en que se da y no se recibe, y la popularidad entre el grupo tiene una relación muy potente como el autoconcepto, ya como zona erógena en esta fase, no hay ninguna, ya lo que dice él, como que todo se da por hacer cosas, ¿cierto? Y las actividades típicas en esta etapa son juegos con compañeros de su edad, y hay aprendizaje de habilidades, y fijaciones no debería aparecer ninguna. En cuanto al desarrollo del género en los años escolares, para recordar, contarles que la identidad de género se refiere a los aspectos más conceptuales del desarrollo de género, como la identificación, como pertenecientes a uno u otro género, ¿cierto? Mientras que la adoptación de roles de género tiene que ver con la adecuación de sus propias conductas a las expectativas y funciona en el contexto social que se espera de cada sujeto. Dentro de este ámbito, podríamos decir que la etapa escolar se logra la constancia de género, que implica la toma de conciencia definitiva acerca de qué género voy a pertenecer, y es un rasgo que se establece bastante estable y es difícil de modificar posterior. ¿Ya? Uno aquí se identifica como qué género va a poder representar su identidad. Ya también existen roles y los estereotipos de género se presentan como más variables a lo largo del periodo. Ya no se ve como una relación en esta etapa como que uno tenga los roles y los estereotipos asociados al género. Ya entre los 8 y los 9 los niños se vuelven más flexibles y tolerables a compañeros que no se ajustan a los estereotipos de género. Pese a esto, en una edad de apogeo de los estereotipos. Ya en esta etapa se ve que los niños como que logran tolerar un poco como estos estereotipos, pero muchas veces conducta aprendida que genera herramientas de discriminación. Existen diferencias individuales que se encontrarán con mayor expresión como en la adolescencia, ¿cierto? En el periodo como donde más hay conciencias como que a qué género pertenecemos. No solo los padres, sino todo el contexto escolar va a influir sobre la adoptación de roles de género, ¿cierto? Y a pesar que los padres y los profesores se esfuercen por una educación más igualitaria, aún persisten muchas conductas fuertemente estereotipadas y productos, ¿cierto? Y este producto empiezan a aparecer como edades mucho más posteriores, ¿ya? Y eso es lo que quería contarles referente a la segunda infancia. Como fueron ver, hay como grandes hitos, ¿cierto? Pero más que aparezcan muchos hitos, es una consolidación de los hitos anteriores y se generan como dinámicas de mayor complejidad, ¿cierto? Tenemos diferentes ámbitos del desarrollo, ¿cierto? Que vamos a ver como el desarrollo físico, motor, cognitivo, emocional, moral, psicosocial, psicosexual, ¿cierto? Lo cual es una fase muy interesante porque se desarrolla junto con eso como el ingreso al contexto escolar y teniendo fuerte impacto en el desarrollo de nuestras habilidades y sobre todo nuestro desarrollo de nuestra personalidad y autoestima. Si quieren leer un poco más, en la diapositiva que pueden ver están las referencias bibliográficas y cualquier cosa quedo atento al foro para que me puedan hacer preguntas. Ya, muchas gracias por su atención, nos estamos viendo.